A ver, ¿cómo es posible que algunas de las obras más influyentes de la historia nazcan precisamente de los momentos más oscuros? Hoy vamos a clavarnos en la historia de una de las figuras clave del cristianismo primitivo, el apóstol Pablo, y vamos a ver la increíble paradoja de cómo su persecución terminó construyendo un legado que sigue vivo hasta hoy. Muy bien, empecemos. Miren esta imagen. Vemos a un hombre encadenado, confinado. Uno pensaría que está derrotado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque es justo en este lugar, en una celda, desde donde Pablo escribió algunas de las palabras más llenas de esperanza y de alegría de todo el Nuevo Testamento. No estaba nada más sobreviviendo, estaba creciendo espiritualmente. Y aquí está, digamos, el corazón de esa paradoja, sacado directamente de su carta a los filipenses. Imagínense recibir una carta de alguien que está en prisión y que en lugar de pedir ayuda o de quejarse, te ordena que te alegres. Esto nos lleva directamente a la pregunta central. ¿Cómo es que alguien, en una situación tan terrible, podía escribir con una alegría tan pero tan profunda? Es justo esa tensión, ese contraste entre estar encadenado físicamente pero lleno de alegría por dentro, lo que vamos a desmenuzar ahora. Porque esta no es solo una pregunta histórica sobre un personaje de hace 2000 años. Es una pregunta que resuena hasta hoy, ¿no? Al analizar su experiencia, chance y encontramos algunas claves para entender cómo las pruebas más duras y el propósito de vida pueden, pues, enredarse de formas que nunca nos hubiéramos imaginado. Para poder entender su alegría, primero tenemos que entender su realidad. Él no era un prisionero cualquiera. Estaba en Roma bajo arresto domiciliario después de apelar al mismísimo César, un detalle muy específico que, como veremos, cambió por completo su forma de ver las cosas. Y bueno, de este periodo de encierro salieron estas 4 cartas, que hoy conocemos como las epístolas de la prisión. Y ojo, no son simples cartas personales. Son documentos teológicos y guías para las comunidades que han moldeado el pensamiento cristiano por siglos. Aquí está la clave de todo, el cambio de mentalidad. Pablo no se veía a sí mismo como un prisionero de Roma, se veía como un prisionero de Jesucristo. Se nota la diferencia. Es abismal. Una perspectiva te convierte en víctima de las circunstancias. La otra te transforma en un embajador en cadenas, o sea, alguien con una misión y un propósito que iban mucho, pero mucho más allá de los muros de su celda. Entonces, ¿de dónde sacaba esta fuerza? Porque, seamos honestos, no se trataba de un simple échale ganas o de pensamiento positivo. Su fortaleza venía de recursos espirituales muy concretos que le permitieron no solo aguantar, sino encontrarle un sentido profundo a todo ese sufrimiento. Estas eran, por así decirlo, sus herramientas. Tenía las Escrituras, a las que él llamaba la palabra de verdad. Creía en el Espíritu Santo como un poder que lo sostenía desde adentro. Su fe le daba un marco para entender que sus problemas eran parte de algo más grande. Y claro, el apoyo de sus compañeros, que se nota en todos los saludos que manda en sus cartas. Esta frase de otra de sus cartas lo resume a la perfección. Pablo no negaba la realidad. No decía, aquí no pasa nada. Reconocía que estaba en apuros, que había presión, que había dolor. Pero se negaba a que eso lo definiera o lo destruyera. Veía la dificultad, sí, pero no la desesperación. Y toda esta fuerza interna se convirtió en acción. Y vaya que fue una acción increíble. En lugar de ver su celda como el fin de su trabajo, la transformó en un nuevo y muy estratégico centro de operaciones. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Pablo armó toda una estrategia misionera desde su arresto. Logró tener contacto con la mismísima guardia pretoriana, los soldados de élite que lo vigilaban. Entrenó a gente como Epafras, quien después llevó el mensaje a su propia ciudad. Y por supuesto, escribió estas cartas para guiar a las iglesias que ya no podía visitar. Irónicamente, sus cadenas terminaron por amplificar su mensaje. Todo ese trabajo, toda esta perseverancia desde la cárcel, construyó un legado extraordinario. De hecho, el impacto de lo que hizo en esos poquitos años de confinamiento fue inmenso. Pensemos en esto un segundo. Este número que vemos, 5, es la cantidad de libros del Nuevo Testamento que se cree que Pablo escribió estando preso. Esto incluye las 4 epístolas de la prisión y más tarde una llamada 2 Timoteo. O sea, una parte importantísima de la teología cristiana se forjó, literal, en el fuego de la adversidad. Y la experiencia de Pablo no fue un caso aislado. Tertuliano, otro líder de la iglesia de aquellos tiempos, lo resumió en esta frase que se volvió un dicho: la sangre de los cristianos es semilla. Parecía que entre más fuerte era la persecución, más se extendía la fe. La resistencia ante la opresión se convirtió en un testimonio superpoderoso. Y todo esto nos lleva a una lección final, una lección que no pasa de moda, sobre cómo podemos convertir nuestras pruebas en triunfos. La lección más importante que podemos sacar es esta. Pablo no pudo elegir si lo encarcelaban o no,
pero sí pudo elegir cómo responder. Y vaya que eligió bien. Decidió ver su prisión no como un final, sino como una plataforma. Y esa elección, esa simple elección de actitud, lo cambió todo. Nos demuestra que no son las circunstancias las que forjan nuestro legado, sino nuestra respuesta a ellas. Y con esto cerramos. La vida de Pablo nos deja con esta pregunta, que no es cualquier cosa. Nos reta a reconsiderar nuestras propias dificultades y a plantearnos, ¿dónde podría estar el propósito oculto en medio de nuestras pruebas más grandes?